Está escuchando Radio Red, una mirada diferente. Son las 8 de la mañana, 39 minutos. Ustedes han venido escuchando a lo largo de las últimas semanas varios episodios trágicos que les hemos narrado directamente con los protagonistas. Les recuerdo que, por ejemplo, aquí conversamos con la madre de un joven paisa de tan solo 14 años, residente él y su familia en Estados Unidos. Un día el joven, al parecer, padece una gripa, ¿no? Sí. Es llevado a un hospital. En el hospital le dicen que probablemente puede ser una neumonía. Luego le notifican a la mamá, casi que de un día para otro, que tienen que trasladarlo en helicóptero a otro centro asistencial. Se lo llevan al centro asistencial y dicen que la situación está empeorando porque al parecer una bacteria desconocida lo afectó. Y pasan tan solo unos días, Kelly y oyentes, para que el mundo conociera los detalles de una tragedia. A ese niño le amputan primero las piernas y después los brazos. Sí. Ya habíamos contado un par de semanas antes de ese caso, lo que pasó con esta señora de Bucaramanga, Sí, en Portugal, ¿no? Una señora que se fue de vacaciones a Portugal, Juan, estaba con la familia y parece ser consumió un alimento, con ese alimento adquirió una bacteria y a ella tuvieron que amputarle primero las piernas y luego sus manos. Hágame el favor. Y luego comentamos el caso de una modelo profesional que al parecer se afeitó mal las piernas, ¿verdad? Se fue a la playa, se posa sobre una roca, incluso es la última foto real que hay de ella, digamos completamente sana, y también la llevan al hospital unos días después, le diagnostican una bacteria, pierde una de sus piernas y después muere. Episodios de estos se están volviendo más frecuentes o a lo mejor ya eran frecuentes y no estaban detectados por los medios de comunicación. Y se habla ya de superbacterias. Mucha gente incluso nos escribió esos días: Virgen Santa, ¿qué vamos a hacer? Estamos amenazados por todas partes. Va usted a una clínica, a un hospital, mucha gente se persigna si tiene que llevar a un ser querido a una clínica porque la puede atacar. A ese ser querido lo puede atacar una bacteria. O ahora usted como va de vacaciones y finalmente le dicen que prueba un alimento en cualquier lugar del mundo y eso podría tener una bacteria, porque de ese caso de la señora de Bucaramanga también contamos unos casos en Estados Unidos, Juan, por esas bacterias. Y la colombiana en Portugal. Sí, que era la que estábamos comentando, la señora del departamento de Santander. ¿Qué es lo que está pasando con esas superbacterias? ¿Estamos realmente ante una amenaza particular? ¿Podemos de alguna manera prepararnos para ello? Saludamos al doctor Jorge Alberto Cortés, es médico, internista e infectólogo, es además profesor de la Universidad Nacional y lo invitamos aquí unos minutos a Radio Red. Bienvenido, doctor Cortés, gracias por su tiempo. Muy buenos días, Juan Manuel, y a todos en la mesa, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo analiza usted estos casos tan frecuentes ahora? Bueno, todavía aquí en Radio Red escuchamos los ecos de ese reportaje tan dramático con la madre del niño paisa, que además era un niño que tenía condiciones de, bueno, superdotado, decían, ¿no? Y era jugador, sí, jugaba fútbol también. Y fíjense lo que ocurrió, y siempre mencionan una bacteria, una superbacteria, incluso se ha acuñado en el mundo un término que, doctor, no sé si sea exacto, no sé si es un término muy exagerado, de bacteria asesina, en fin, pero ¿cómo entendemos este fenómeno? Hay que diferenciar, en realidad estamos viendo como un espectro de situaciones que pueden estar ocurriendo. Por un lado están un grupo de bacterias que nosotros denominamos virulentas, que quiere decir que tienen una capacidad intrínseca de hacer daño, de ocasionar daño, eso se traduce en enfermedad para las personas, que son capaces de ocasionar enfermedad incluso en personas que, como ustedes mencionan, son jóvenes, no parecen tener una enfermedad de base, no parecen tener como una situación que las ponga de alguna manera en riesgo. Y ahí entran una serie de microorganismos que la gente oye ocasionalmente y que pueden más o menos estar al tanto de su existencia. Ahí está, por ejemplo, el neumococo. El neumococo es una bacteria tremendamente agresiva que puede ser capaz de generar
enfermedades como la neumonía. Y hace 100 años, la gente que tenía un neumococo, el 80% de aquellos que tenían una neumonía iban a morir por ese neumococo. Hoy en día, la situación ha cambiado con los antibióticos. La mortalidad ha caído de forma muy importante, pero sigue siendo, por ejemplo, en personas ancianas con neumococo aquí en Colombia, la mortalidad puede estar entre el 15 y el 20%, es decir, 1 de cada 6, 1 de cada 5 personas que tienen esta bacteria pueden fallecer. Otro microorganismo en ese grupo puede ser el estafilococo, que puede ser un agente que está en la piel. El estafilococo lo tiene mucha gente, pero en un grupo pequeño de personas, por razones que tienen que ver con sus propias enfermedades o condiciones, o simplemente por mala suerte, la persona que tiene el estafilococo, la señora que se afeita al depilarse, o el señor que se afeita su barba todos los días y tiene un estafilococo, hace una pequeña herida en la piel y ahí entra un microorganismo que es muy agresivo y que puede llegar a tener una mortalidad tan alta como el 20 o 30%. Y en el otro extremo están bacterias que ya no son tan agresivas, no son tan virulentas, pero que adquieren por el uso usualmente indiscriminado o el uso muy frecuente de los antibióticos, esa capacidad de ser resistente a los antibióticos. Y entonces ahí el problema es que las herramientas que tenemos los médicos en los hospitales o en las clínicas dejan de funcionar. Y ese microorganismo, que quizás no hubiera sido tan agresivo por sus propias condiciones, se vuelve muy agresivo porque yo ya no tengo que darle a ese paciente. Para los médicos eso significa un problema complejo desde la perspectiva de que en ambos casos tengo que dar antibióticos, pero hay muchos escenarios en los cuales no tengo que usar los antibióticos, no sirven para nada, por ejemplo en las infecciones virales, pero el uso extremo o frecuente de antibióticos en escenarios equivocados, por ejemplo la gripa, significa que mucha gente recibe antibióticos que no debería recibir y aparecen estas bacterias que con frecuencia son las denominadas superbacterias, en el sentido de que han desarrollado resistencia a muchos antibióticos. Y a veces, afortunadamente, eso es todavía relativamente raro, pero puede suceder o se ve con mayor frecuencia, como ustedes anotan, Sí, Doc. bacterias a las que no les sirve ningún antibiótico. Doc, una cosa, es que ahí podríamos parar un momento porque ¿de qué se tratan las superbacterias? Porque claro, usted nos dice hay un montón, pero no es por ser alarmista, pero usted ve los casos y una persona come algo en Lisboa y otra persona sale a jugar en un parque de Texas y le pasa esto. ¿Es esa resistencia a los analgésicos en el escenario en el que estamos? ¿Por eso es que aparecen estas superbacterias? Es uno de los factores que se observa. Entonces, el antibiótico que usamos hace 20 o 30 años, que le servía a todos los pacientes que podían hacerse una pequeña herida jugando en el parque, jugando en la arena o en un pequeño accidente, se curaban con ese antibiótico. Ahora ya no se curan con algunos de esos antibióticos y hay que cambiar el antibiótico o hay que usar otra serie de medidas para poder hacerlo. Y en la medida en que eso va sucediendo con mayor frecuencia, pues es un problema más grande. Para darles un ejemplo, hace 30 o 40 años, este estafilococo que yo les contaba era sensible a la penicilina y sus primos. Hace 30 años, incluso en Colombia hace 10 o 15 años, 20 a 30% de las bacterias que uno encuentra en pacientes que no han ido nunca a un hospital pueden ser resistentes a esas penicilinas o esos primos de las penicilinas y hay que cambiar el antibiótico. Entonces, ese es parte del problema en la medida en que las bacterias, que pueden ser bacterias comunes que tenemos todos, como este estafilococo o como bacterias que uno tiene en el intestino, como la Escherichia coli o como la Klebsiella, que son bacterias que uno tiene en el intestino normalmente, se vuelven superbacterias porque ya los antibióticos que usamos tradicionalmente o un número muy grande de antibióticos ya no funciona por esa resistencia. Usualmente eso es a lo que se refiere estas superbacterias. Y claro, el escenario más grave es plantear un escenario donde nos devolvemos 70 años o 80 años a la época en que no tenemos antibióticos porque ninguno funciona. Ahora, doctor Cortés, hay algo que me aterra de lo que usted ha dicho. No porque nunca lo hubiera escuchado antes, sino porque volverlo a oír, pues lo estremece a uno. Y es que en medio de todo esto que usted explica tan didácticamente, también hay un factor suerte, ¿verdad? Mala suerte. Definitivamente, sí señor, definitivamente. Los estudios, por ejemplo, muestran que entre los viajeros, entre el 10 hasta el 30% pueden adquirir o tener un problema durante su viaje, que pueden ser accidentes, que pueden ser enfermedades
que adquieren en el viaje, infecciones como las gastrointestinales por comer una ostra en el sitio equivocado, por intoxicarse con una comida mal preparada, hasta infecciones respiratorias, que es lo que ustedes todos recordamos, vimos durante COVID. Viajamos y la gente venía con un virus respiratorio. Entonces, esos son cosas que pueden suceder y un poquito a veces es, como usted anota, mala suerte, estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, en el sentido de adquirir una bacteria que puede ser resistente. Ahora, claro, hay un problema serio que está ocurriendo en los hospitales en los Estados Unidos, en Europa, pero que es mucho más grave en nuestros países, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, y que es incluso más grave en países de Asia, que es que algunas bacterias que pueden estar o que se transmiten en los hospitales adquieren ese factor de resistencia a los antibióticos y se vuelven estas superbacterias. Entonces, mientras que la probabilidad de que yo me enferme, yo tengo una cosa muy grave por tener un pequeño accidente en una playa o en un restaurante o ese tipo de cosas, es bajo. Esa probabilidad de tener problemas se aumenta si la infección aparece dentro de los hospitales. A pesar de que en los hospitales tratamos de hacer una gran cantidad de actividades para que eso no suceda, ese tipo de cosas puede suceder. Claro, porque la gente llega a los hospitales, está enferma, por eso está definitivamente en el hospital, o es llevado a una cirugía porque tiene un problema de salud grande, y esas infecciones aprovechan esos escenarios de personas que adicionalmente pueden tener problemas de salud y están en el hospital para adquirir esas bacterias resistentes. Ese es un problema muy serio. Ahí hay un temazo. Evidentemente. Ahí hay un temazo, doctor. Incluso tengo personas ya que me están escribiendo sobre el asunto, doctor Cortés. Por ejemplo, eso que uno suele decir, me imagino que a usted como médico le ha pasado, no, es que me da pánico llevar a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi hermano, a mi hijo al hospital porque es que seguro allá va a adquirir una bacteria. ¿Por qué es tan frecuente esa situación? ¿O es que la bacteria llega con el paciente o llegan con los familiares del paciente? ¿Por qué es tan propicio el ambiente en la clínica o en el hospital para la adquisición de las bacterias? Los hospitales suman todos esos factores de riesgo. Ustedes habrán oído la expresión de la tormenta perfecta, que quiere decir que usted tiene personas enfermas, es decir, de entrada no son personas sanas, que llegaron porque tienen un problema en su corazón, que llegaron porque necesitan una cirugía en su rodilla, en su cadera, en el intestino, etcétera, etcétera. Son personas que tienen problemas, que con frecuencia en ocasiones van a unidades de cuidados intensivos, que es donde requieren un tubo para poder respirar, que todos recordamos en COVID, o requieren un cuidado mucho más cercano porque tienen una cirugía extremadamente grande. Y fuera de eso, en los hospitales usamos antibióticos y fuera de eso, en los hospitales puede existir la circulación de estas bacterias resistentes. Entonces se van sumando una serie de factores que hacen que la probabilidad de que ocurra algo es mucho mayor que, como decía, la persona que es sana, que está en su casa o que está de viaje y le ocurre algo afuera del hospital. El hospital suma muchos de esos factores. Justamente buena parte de lo que hacemos en los hospitales es generar todas las estrategias para prevenir que las personas se infecten en el hospital. Pero a veces es muy difícil prevenir ese tipo de infecciones porque, como usted anota, una buena proporción de los pacientes traen esas bacterias consigo. Le voy a dar un ejemplo, un paciente que es diabético, que de pronto va a una unidad de diálisis porque tienen que hacerle la diálisis, él ya viene colonizado con las bacterias. Si tiene un problema de salud y lo hospitalizan, eso aumenta la probabilidad de que tenga complicaciones por esas bacterias. Si termina en la unidad de cuidado intensivo, eso aumenta aún más ese riesgo de complicaciones. Entonces puede ser que el individuo traiga las bacterias, pero por supuesto también puede suceder, esperamos que con menos frecuencia, que las bacterias crucen de paciente a paciente en los hospitales. Hay una responsabilidad enorme de nosotros como médicos y como trabajadores de la salud en generar las condiciones para que eso suceda lo mínimo posible, y quizás un elemento muy importante que usted habrá oído durante todos estos últimos años, que es la higiene de manos. Si la higiene de manos era importante en el COVID, la higiene de manos es fundamental en los hospitales. Si yo estoy en una habitación y no veo que mi enfermera, mi médico, mi auxiliar, mi terapeuta se hace la higiene de manos, es posible que él esté cometiendo errores para transmitirme la bacteria que viene de otro paciente. Si por el otro lado él juiciosamente hace su higiene de manos, pues lo que está haciendo es
invertir unos pequeños momentos para prevenir de que esa transmisión de estas bacterias ocurra, y Claro. eso previene que las personas, de nuevo, ya están enfermas, por eso están en el hospital, adquieren estas bacterias resistentes. Entonces Claro. es una suma de todos estos factores. Pues doctor Cortés, muy interesante, muy interesante escuchar de su experiencia estas conclusiones para ayudarnos a entender realmente qué es lo que está pasando con estos pacientes afectados por bacterias. Hay muchos factores que están incidiendo en ello en el mundo entero. Gracias, bienvenido siempre a Radio Red. Muchas gracias por la invitación, y quizás su mensaje es usar los antibióticos juiciosamente para que la resistencia no ocurra, y vigilar que a los trabajadores de salud hagamos juiciosamente nuestra higiene de manos en los hospitales. Muy amable. Bueno, el mensaje. Jorge Alberto Cortés, médico internista e infectólogo, profesor de la Universidad Nacional. 8:55.